Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. La verdad es que cuando yo leí este texto la primera vez, lo primero que hice fue pescar el celular y escribirle al Lucho: ¿está bien el texto, cierto? ¿Era este? No sé si está bien o no, porque de verdad que lo leí y dije: chuta, ¿para dónde apunta esto? Cita un montón de lugares, cita varias personas, y dije: ya, ¿cómo se enchufa esto, digamos? Pero lo rico que pasa de repente a uno, al predicador, es que cuando más lucha con los textos, de repente más enamorado termina del texto, y eso es muy rico. Entonces, el libro de Hechos, donde ustedes han estado meditando ya por algunas semanas, parece ser el cumplimiento del mandato del Señor que dice: vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Es la extensión del reino de Dios desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, como dice en el capítulo 1. Y tenemos una noción de lo que es la misión por causa de este libro, de ver a los apóstoles extendiendo el Evangelio. Pero en este sermón que se titula La misión y el discipulado, también podemos ver algunos índices, aspectos del discipulado que están allí. ¿Qué es el discipulado?, me preguntaba yo. El Evangelio de Lucas señala algo que nos puede ayudar a definir esto. Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lo repito, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces el discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro. Es el proceso en el cual crecemos a la imagen de Cristo. Y este proceso obviamente no es individual, sino se vive en, ¿cómo creen ustedes? En comunidad, ¿cierto? Se vive a través de la comunión de los hermanos. Para entender un poco el contexto de este pasaje que hemos leído, en medio de las persecuciones de los cristianos, el Evangelio se va expandiendo. Pablo es usado por Dios para llevar el Evangelio a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto. ¿Han visto algo de eso ya, cierto? Yo vi por ahí que tenían un sermón de Pablo en Atenas. Ya, ahí está Pablo, ¿cierto?, predicando el Evangelio en esas regiones. Y en Corinto vive un conflicto grande antes de este capítulo, o antes de este pasaje que leímos. Se armó una revuelta ahí en Corinto. Pero el Señor le había hablado a Pablo. Le dice: quiero que te quedes en este lugar un tiempo más, porque va a haber conflicto, pero yo te voy a cuidar y a guardar, porque hay mucha gente aquí que me pertenece, dice el Señor. Entonces, después de este conflicto, Pablo se queda un tiempo más ahí en Corinto, pero después continúa la misión, digamos. Y aún faltaba evangelizar la región de Asia. No había ido a Asia todavía Pablo. No había permanecido allí para anunciar el reino. Había pasado simplemente, pero no había permanecido ahí. Sin embargo, Pablo mira hacia Siria en vez de ir a Asia. Mira hacia Siria para continuar su viaje.
Y el Señor, a través de este pasaje, nos enseña una gran lección sobre el discipulado y el avance de la misión. Vamos a ver que ambas cosas están muy ligadas. El relato del texto que leímos ocurrió posiblemente en el transcurso de años. Fíjense, Pablo viaja de Corinto a Éfeso, después de Éfeso a Cesarea, después de Cesarea sube a Jerusalén, a Antioquía, después de Antioquía pasa por Frigia, se da unas vueltas más o menos. Entonces este párrafo que leímos, digamos que no alcanza a ser un capítulo, posiblemente abarcaba más de un año o unos varios meses. Tenemos un lapso de tiempo amplio, digamos, en un párrafo más o menos corto. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Pero vamos a lo que nos compete hoy día, hablar sobre misión y discipulado. El versículo 18 que leímos, si me permiten repasar el verso 18 al 23, nos dice que Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después del conflicto que había tenido, y después de eso se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró a la sinagoga, donde pasó a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara un tiempo más, él no accedió, pero al despedirse prometió: ya volveré, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Vemos a Pablo que después de estos conflictos que tiene en Corinto, se queda un tiempo más en aquella región, pero después él empieza a mirar a dónde sigue extendiendo el evangelio. Entonces él dice: vamos a ir a Siria. Y lo acompañan estas dos personas que nombré. ¿Habían escuchado hablar de Priscila y Aquila? ¿Sí? Eran un matrimonio que Pablo conoce en Corinto. Y ellos tenían una profesión que era armar, ¿cómo se llama? Tiendas de campaña. Y este oficio que tenían ellos lo compartían también con el apóstol Pablo, que también era hacedor de tiendas. Entonces, muy probablemente Pablo y este matrimonio se hicieron muy juntas cuando estaban en Corinto. Quizás levantaron una pyme juntos y empezaron a trabajar juntos ahí en Corinto haciendo tiendas, ¿ya? Y después se habían llevado tan bien ellos que cuando Pablo sale rumbo a Siria, ellos le dicen: ya, nosotros te acompañamos y salimos contigo. Entonces, aquí le acompañan ellos hacia este viaje, pero se dirigen hacia el puerto más cercano, que era Cencreas. Ya están en Corinto, se dirigen al puerto que era Cencreas, y antes de embarcarse se hizo rapar la cabeza porque dice que era rapero. No, porque dice que tenía un voto. Había hecho un voto. El voto probablemente era que Pablo, en alguna disposición de entender su dependencia del Señor, de comprometerse con la misión del Señor, él se deja el pelo largo, se deja crecer el pelo. Yo pienso esto y me da risa, no sé por qué, no me imagino al apóstol Pablo con el pelo largo, siempre me lo imaginé como más peladito, no sé, a mí me da risa, si a usted no le da risa, no se ríe. El tema es que él se deja el pelo largo y cuando termina de hacer este voto, es cuando él lo termina, él se rapa. Y la costumbre judía era que cuando terminaban el voto, se cortaban el pelo y lo llevaban a Jerusalén para ofrecerlo como un sacrificio. Entonces, probablemente el apóstol Pablo aquí está cumpliendo con esta que era una ceremonia judía. Y no debe alarmarnos eso, porque Pablo constantemente nos muestra que él es fiel a las ceremonias judías, aunque él está totalmente en contra de imponerlas a quienes no eran judíos, ¿cierto? A quienes eran gentiles. Entonces, posiblemente ahí se corta el pelo porque termina su voto en agradecimiento al Señor y parte rumbo a Siria. Pero en este trayecto hacia Siria, si usted por ahí tiene en su Biblia un mapa al final, o si tiene su celular y quiere buscar ahí en Google el segundo viaje misionero de Pablo, se va a dar cuenta que de donde estaban, de Cencreas, había un trayecto en el mar directo hacia Siria, digamos. Pero Pablo hace una escala entre medio en Éfeso, donde se separa de este matrimonio que era Priscila y Aquila. Algunos comentaristas dicen que él posiblemente pasa a Éfeso porque a los marineros de aquella época no les gustaba alejarse mucho de la costa, entonces preferían siempre ir cerquita, entonces se pasaron por ahí, hicieron escala en Éfeso. Y ahí es donde se separa de sus amigos Priscila y Aquila. Posiblemente ellos querían poner una nueva sucursal de tiendas, no sé, ¿cómo se puede llamar? Sí.
Ahí usted invéntele un nombre. Querían poner una nueva sucursal, quizás querían hacer tienda ahí, o querían quizás ver cómo estaba la situación en aquella región para ver si era posible predicar el Evangelio. No sabemos, pero llegan allí. Y es interesante porque Éfeso es una de las capitales de la región de Asia, de Asia Menor. Gozaba de tener esta región un gran templo, que era el templo de la diosa Diana. ¿Se acuerda que Hechos también más adelante habla de la diosa Diana, que tienen un conflicto allí? Ese era un templo, dicen que era maravilloso. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era gigante. Aparte de eso, Éfeso estaba en una región donde había mucho tránsito de comerciantes, por lo que era una región, era una metrópoli de aquella época. Para Asia, Éfeso era un punto clave. De hecho, se habla de que había allí en aquella región un teatro que tenía capacidad para 24.000 personas. Fíjense, estamos hablando del primer siglo, había un teatro para 24.000 personas para ver la final de la Copa América. Cuando Pablo se ve allí, en aquella región de Éfeso, ¿cierto? Un punto crucial para Asia, dice, ¿cómo no me voy a pegar una predicadita en la sinagoga? ¿Cierto? ¿Cómo no voy a pasar a la sinagoga y predicar el evangelio hacia los judíos? Entonces, como que no quiere la cosa, entra a la sinagoga, no sabemos si en 1 o 2 veces, porque como yo le dije, esto está resumido en el tiempo, este pasaje, y ahí él discutía y razonaba con los judíos. Al parecer ellos se entusiasmaron con lo que Pablo predicaba, y por eso es que le ruegan, le piden que se quede un tiempo más. Y aquí uno dice, estamos, po. Hay gente que quiere escuchar el mensaje, hay un grupo, digamos, para ser discípulos, para discipularlos, para que el evangelio sea predicado allí en Éfeso. Y obviamente si el evangelio estaba o llegaba a Éfeso, Asia era conquistada por el evangelio, digamos, era un punto crucial. Pero Pablo, ¿qué responde? Y ahí es donde uno le salta al tiro el texto, ¿no? Ellos le piden a Pablo que se quede y Pablo dice que no. Pablo rechaza esta petición. ¿Por qué cree usted que rechaza esta petición? ¿Porque Pablo era mala leche? ¿No le cayeron bien? ¿Tenía poca voluntad? ¿Cuál es la razón? La verdad es que en el capítulo 16, versículo 6 de Hechos, nos cuenta el relato bíblico de que Pablo va pasando por la región de Asia, que es Frigia, Galacia, y el Espíritu del Señor le dice a Pablo, pasa de largo, no quiero que prediques aquí todavía. Entonces le muestra una visión de un varón macedonio, ¿cierto? A la región de Corinto, y le dice, ve allá, porque allá tienes que predicar. Entonces el Espíritu anteriormente le había hablado a Pablo de que en Asia no predicará todavía. Y Pablo obviamente pasa por Éfeso, va a la sinagoga, pero cuando le piden que se quede, que permanezca allí para predicar el Evangelio, Pablo posiblemente por este mandato del Señor que le había dado de no quedarse ahí en Asia, él dice no, mejor todavía no, parece que todavía no es el tiempo, me gustaría, dice, pero mejor sigo a Jerusalén, mejor sigo hacia Siria. Entonces Pablo rechaza esta petición, no porque tenía mala voluntad, sino porque él probablemente con temor en su corazón no quería desobedecer al mandato que el Espíritu le había dado. Pero aquí yo me voy a arriesgar a algo, a una interpretación. Nos dice el texto entonces que Pablo rechaza esta invitación, zarpa de Éfeso, dice el verso 21, y el 22 nos empieza a contar de cuando él sale de Éfeso, llega a Cesarea, el puerto cierto que estaba en Siria, subió a Jerusalén, va a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Como que Lucas ahí escribe rápido, dice, después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Fíjense, la escena anterior, Lucas dedica unos versículos para enfocarse a ello, digamos, a un tiempo corto, y esto que parece ser una historia más o menos larga, Lucas le da 2 versículos. Entonces, ¿cuál es mi tentación aquí a entender este pasaje? Es que Pablo verdaderamente vio la necesidad de establecer un grupo allí de discipulado, de crecimiento de una iglesia. Él
desea en su corazón hacer crecer este grupo, pero por temor se va. Pero se va como mirándolo así, como diciendo, oh, hay que volver a Éfeso. Hay un grupo allí, hay que volver. Entonces va a Jerusalén, pero los saluda. Los saluda ahí, baja a Antioquía. Llega a Antioquía, pasa, pero no hay mucho. Entonces ya se queda ahí algunos días en Antioquía y empieza a dirigirse hacia otras congregaciones, dice la NBI, pero revisando el texto y otras traducciones no dicen congregaciones, sino que dice va recorriendo esas regiones, porque no habían congregaciones aún, en Frigia y Galacia, porque Frigia y Galacia eran localidades que estaban en Asia. Entonces, fíjese, Pablo dice, no, rechaza el quedarse en Éfeso, se arranca como para Jerusalén mirando, se queda en Jerusalén, Antioquía, no pasa nada, y empieza a devolverse hacia Éfeso por Frigia y Galacia, que eran regiones que iban camino hacia Éfeso. Eso me parece interesantísimo, hermano. Es como Pablo, Lucas no escondiendo el deseo de Pablo, digamos, de querer levantar un grupo allí. Pablo ve una necesidad. Entonces él desarrolla la misión en respuesta hacia un discipulado. Y eso es lo que yo quiero que entendamos como en primer lugar, digamos. La misión sirve al discipulado. Pablo ve esta posibilidad de levantar un grupo allí y la misión entonces la comienza a dirigir un poco viendo qué es lo que está haciendo el Señor, para dónde me está llevando el Señor, no pasa nada por aquí, entonces va rumbo hacia allá, viendo si el Señor respaldaba ahora sí esta predicación del Evangelio en Éfeso. Entonces este es un escenario que yo encuentro hermoso. Encuentro hermoso este escenario. Porque Pablo, siendo movido por la necesidad de hacer y fortalecer a los discípulos, Lucas no esconde este interés apasionado de Pablo por atender a esa comunidad. Entonces Pablo entiende que la misión debe servir a esta necesidad de discipular, de establecer, de fortalecer a los creyentes. La misión sirve al discipulado. ¿Y cuánto nos falta a nosotros eso, hermano? Reconocer en nuestro entorno aquellas necesidades, aquellos que necesitan ser discipulados, aquellos que necesitan ser atendidos y a comprometernos, a apasionarnos. De repente nos hacemos los locos. Nos hacemos los locos. Pero Pablo ve aquella necesidad y él continúa con su misión, pero mirando con interés, ¿cierto? Y se da la vuelta hasta que continúa rumbo hacia allá. Debemos ser movidos, hermanos, por el servicio de aquellos que están necesitados de ser enseñados, de ser animados, de ser fortalecidos, porque la misión sirve al discipulado. Otro punto, o el segundo punto que me gustaría que viéramos en este texto, es que no solamente la misión sirve al discipulado, sino que el discipulado también sirve a la misión. Veamos los versos 24 en adelante. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, ¿cierto? Pablo se va, ellos se quedan allí. Y mientras Pablo quería acercarse, ¿cierto?, a esta región, mientras iba viéndolo, digamos, con la tentación de llegar allí y predicar el Evangelio, pasa algo maravilloso, hermano. Mientras Pablo se va acercando a Éfeso, viene tanteando el terreno, digamos, llega a Éfeso, uno de esos hermanos, de esos hombres que uno se ve obligado a decir, oh, este hermano lo mandó el Señor para acá. Este hermano llegó porque el Señor lo trajo. Llega un hombre que es un hombre apasionado por predicar la palabra del Señor. Entonces nos habla de Apolo que llega a Éfeso, ¿cierto?, antes que Pablo. Y se dice en el texto que venía de Alejandría Apolo. Alejandría era una capital intelectual de aquella época. Y justamente él se describe como un hombre ilustrado. Fíjese lo que dice ahí el versículo 24. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de la escritura. Entonces, la efectividad de Apolo como predicador se manifiesta en tres ámbitos.
Primero se nos dice que era ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en los caminos del Señor. Era un hombre instruido en la palabra, y eso lo hacía un buen predicador. Aparte de eso, hablaba con fervor. Era movido por el Espíritu cuando predicaba Apolo. Y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Posiblemente si Apolo existiera hoy día, Paul Washer, Sproul serían una alpargata al lado de Apolo. Si no conoce a Paul Washer, no se preocupe, los seminaristas lo entendemos bien porque es un compadre maldadoso para confrontarte con tus pecados, ¿cierto? Y para llevarte al Señor. Apolo entonces era un excelente predicador. Era un excelente predicador. Pero nos dice el texto que tenía un vacío doctrinal, al parecer. Tenía un vacío teológico. Y ahí estaban Priscila y Aquila, ven que llega Apolo, lo escuchan exponer, ¿cierto?, ardientemente las Escrituras y mostrando que Jesús estaba ahí en la Escritura, pero ellos cachan esto. Dicen, hay algo ahí como que me hace ruido, dice. Entonces, ¿qué hicieron? Priscila y Aquila, este matrimonio, se pusieron de pie y señalando a Apolo dijeron, hermano, no siga hablando falacia, le dijeron. No siga vendiendo la pescada. Mejor métase al seminario teológico José Manuel Ibáñez Guzmán para que no siga confundiendo a toda esta gente, le dijeron Priscila y Aquila. No, hermano, el texto nos dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte, se hicieron cargo de él. Los comentaristas todos están de acuerdo en que lo llevan a su casa, el texto no lo dice, pero si los comentaristas le dicen, ya, les voy a creer. Probablemente ellos lo llevan a su casa. Y ahí entonces comienzan a exponerle con mayor precisión el camino del Señor. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que un gran predicador, como lo describe Lucas a Apolo, es invitado a tomar tecito. Priscila y Aquila le hacen una pailita de huevo revuelto con tomate, lo sientan a la mesa y ahí empiezan a conversar, a abrir las Escrituras y comienzan a perfeccionar la doctrina de Apolo. Esto es hermoso ver cómo un predicador es corregido, es perfeccionado por un matrimonio que se compromete para crecer juntos. Ellos, dice el texto, que se hacen cargo de Apolo. Qué hermoso es ver cómo este matrimonio toma a este predicador, ¿cierto? Y se comprometen con él. En vez de levantarse y criticarlo, en vez de rechazarlo, en vez de levantar contra él su juicio. Y por otra parte también es hermoso ver cómo Apolo, alguien que se describe como un buen predicador, ¿cierto? Alguien que era preciso en hablar de Jesús en la Escritura, como dice el texto, también es alguien manso, alguien que es capaz de ser instruido por un matrimonio y ver que él se sujeta a ellos y crece con lo que ellos le dicen. Luego de un tiempo Apolo manifiesta su interés de ir a Corinto, eso es lo que nos dice el texto. Como Apolos quería pasar a Acaya, que estaba justamente ahí en la región de Corinto, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Ellos lo animan, escribieron una carta, como era costumbre en aquella época, para que lo reciban en Corinto. ¿Cierto? El texto partía diciéndole que Priscila y Aquila estaban allá en Corinto, entonces ellos conocían a esa iglesia y escriben una carta para que lo reciban. Y habiendo llegado allá, Apolo ayudó pastoralmente a los que habían creído, a los que por la gracia habían creído, al mismo tiempo que defendía la fe con gran vigor. Dice el texto allí, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos. Ya, ahí el texto lo que nos quiere decir es que refutaba de tal manera que los judíos quedaban sin respuesta, digamos. Los judíos decían, no, pero esto no. Apolo decía, no, es así, así, así. Y ahí quedaban, digamos. La tiraba Apolo y se retiraba lentamente. Los dejaba calladitos. Entonces, Apolo se va a Corinto y él comienza a defender la fe con gran vigor, dejando sin argumento a los judíos. ¿Cómo Apolo
logra esto? ¿Cómo Apolo es instruido para poder llevar, ser enviado por la iglesia y poder seguir instruyendo y haciendo crecer a la iglesia? Dios se sirvió de un matrimonio que lo invitó a tomar tecito. Dios se sirvió de un matrimonio que se comprometió con él. Y Priscila y Aquila nos enseñan a través de este texto de que el discipulado sirve a la misión. Ellos discipulan a Apolo y lo envían. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que el Evangelio llegó a Éfeso. Apolo es usado por Dios para que sea uno de los primeros predicadores del Evangelio en Éfeso. Después, cuando Pablo llega, se encuentra con otros más y sigue leyendo más adelante. Y de hecho, el capítulo 19, en el verso 10, dice: esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dice cómo el Señor, en la extensión de su reino, llega el Evangelio a Asia, y ahí está el discipulado sirviendo a la misión sirviendo al discipulado, y el Evangelio llega a Éfeso, aquella región que abriría las puertas hacia toda Asia. Ahí está el Señor extendiendo su reino. Hemos visto que la misión y el discipulado están inseparablemente unidos. La misión se dirige a levantar y fortalecer discípulos. El discipulado nos capacita para extender la misión. Pero ahora, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros? La misión no es un negocio o una competencia por quién planta más iglesia, quién levanta más iglesia. La misión es un compromiso de amor por personas. La misión no puede nacer de otra cosa sino de un corazón compasivo, que ama y que se compromete con una comunidad, con un grupo de personas. Asimismo, como el Señor recorría las aldeas, nos dice el Evangelio, y mientras recorría las aldeas, su corazón se llenaba de compasión. El Señor sentía la pasión, el dolor de aquellos que estaban sin pastor, y su corazón se compadecía. La pregunta para nosotros es: ¿nos hemos comprometido a amar a alguien que nos necesita? Como iglesia hemos atendido a aquellos que necesitan crecer, que necesitan ser discipulados, que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Nos hemos comprometido en amor con ellos? Cuando ves las necesidades de una comunidad, de un sector, eres movido apasionadamente como Pablo lo fue hacia los Efesios. Él se fue mirando para volver y finalmente Apolo le ganó la carrera. Apolo literalmente como que siembra, otro riega, así van con Pablo, ¿no? Llevando a cabo la misión. La indiferencia de nuestra cultura no puede, hermanos, impregnarse en la iglesia. Somos llamados a la compasión de la misma forma que Jesús. Por otra parte, seamos tiernos cristianos, que corrigen con paciencia, que animan al que quiere servir al Señor. Cuando vemos a alguien que quiere servir al Señor, que es entusiasta, que tiene todas las ganas, se manda puros condoros. Yo lo hablo por experiencia propia, hermano. ¿Cuánta gente no me tuvo tanta paciencia cuando las primeras veces que subía a predicar me mandaba puras estupideces, puros chascarros? Pero ahí estaban los hermanos cuando yo bajaba, dándome un abrazo, ánimo, el Señor te va a perfeccionar. Habían veces que yo sufría con depresión 1 semana después de bajar del púlpito. A lo mejor Luchito aquí puede confirmar esto. Cuando uno se manda un condoro en el púlpito, baja avergonzado y la pena te dura 1 semana. Ahí con el corazón así como: no debía haber dicho eso, ¿por qué lo dije? La embarré, mucha Señor y todo. Pero qué hermoso es cuando hay personas que se comprometen contigo para animarte, para no cortarte las alas, para no frenarte, para no desanimarte, sino que se comprometen contigo para perfeccionar tu doctrina, para perfeccionar tu caminar, para enseñarte en el Señor. El ímpetu de los entusiastas que se equivocan no se debe apagar, sino que se debe dirigir en amor y compromiso. Hay jóvenes y señoritas o hermanos en tu comunidad que están manifestando un fuerte deseo de disponer sus vidas al servicio del Señor.
Hay cosas que un seminario o una capacitación no les va a entregar, pero sí las puede enseñar una oncecita en tu casa. Finalmente, Apolos nos enseña que el discipulado es una tarea que dura desde que nacemos de nuevo en el Señor hasta que Cristo venga. No cesamos de aprender. Amemos la corrección. Agradezcamos la corrección de aquellos que se comprometen con el reino de Dios. Y aprendamos a ser discipulados. Una de las cosas que yo aprendí en este último tiempo trabajando en la séptima iglesia, ya más comprometidamente, es que las mejores reprensiones que he tenido, los mejores sermones que he tenido, no han sido desde el púlpito, han sido en la casa, donde hemos podido llorar junto con jóvenes, hemos podido llorar junto con hermanos, hemos podido ver nuestros pecados como han salido a la luz, ser confrontados por ellos y ser animados por el Señor. Eso es lo que nos permite el discipulado. No nos conformemos con el sermón del domingo, digamos. No nos conformemos con venir aquí a sentarnos y consumir sermones, sino que aprendamos a vivir la vida cristiana en comunidad. Juntémonos, tomémonos un café, invitémonos a la casa, sigamos compartiendo, sigamos la comunión fuera del culto del domingo. Y allí me he encontrado con hermanos que se abren muy fácilmente su corazón, se dejan discipular y crecen. Uno los ve crecer y uno se alegra en el Señor cuando te pegan un llamado y te dicen: el Señor me ayudó esto, vencí esta tentación, me pasó esto en el trabajo donde pude ver la mano del Señor obrando en mi vida, bacán, le digo, a mí me pasó esto, y vemos la mano del Señor trabajando. Como también veo a otros que uno se sienta: ¿cómo estáis, compadre? ¿Cómo estás? No, bien. ¿Y qué contáis? No, nada, estaba bien con el Señor. ¿Cómo está tu tiempo de oración? No, bien. Y no hay cómo agarrarlo, no hay cómo crecer juntos, no hay cómo empatizar porque ellos están bien. Y Apolo nos enseña: no. Debemos dejar nuestra vida a la luz para que otros puedan ayudarnos a crecer. Si nosotros somos cerrados, si nosotros no abrimos nuestro corazón, si nosotros queremos siempre mostrarnos como un cristiano completo, como un cristiano que está siempre estable, no vamos a crecer nunca. El discipulado nos enseña esto, a que tengamos, ¿cierto?, esta confianza con uno, con dos hermanos, de poder decirle: ¿sabes? Necesito de tu oración. Tengo este drama, estoy siendo tentado en esta área, estoy recayendo en esto. Oremos juntos, ora por mí, necesito de ti. Ahí está el discipulado, sirviendo a la misión. Si no somos discipulados, si no discipulamos, entonces la misión queda estancada, hermano. Queda estancada. Qué hermoso es ver cómo Apolo se va a otra región y entonces empieza a defender la fe. Tiene argumentos para defender su fe delante de aquellos que la cuestionan. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? ¿Cómo se va a expandir el Evangelio? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe si no crecemos espiritualmente? Necesitamos de la comunidad, necesitamos ser discipulados, necesitamos discipular a los nuevos creyentes para que el Evangelio pueda seguir llevándose a cabo. Discipulemos y extendamos el reino entonces, hermano. Y extendamos el reino y discipulemos.